Buenas tardes, mi nombre es Angeli Joana Pineda Borda. Hoy les vengo a presentar una diapositiva sobre el diseño de base de datos. Presentación personal. Mi nombre es Angeli Joana Pineda Borda, soy de Sogamoso, Boyacá. Tengo 20 años, estoy en el CEAT de Sogamoso. Actualmente estoy en Ingeniería de Sistemas. Pertenezco al Grupo 31. Espero aportar, apoyar y culminar el curso de diseño de base de datos. Evolución histórica. Los orígenes de las bases de datos se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. También se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era tan lenta y poco eficaz y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. En una primera aproximación, se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista informativo, una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Por su parte, un sistema de gestión de base de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, los usuarios y las aplicaciones que la utilizaban, o lo que es el mismo, una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a los datos de la forma rápida y estructurada. Actualmente las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso de las computadoras. En 1884, Hernán Ollerit creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta época, los censos se realizaban de forma manual. Ante esta situación, O'Jerry comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora, que es esta, o censadora, basada en tarjetas perforadoras. Posteriormente, en la década de los 50, se da origen a las cintas magnéticas, que es esta, para automatizar la información y hacer respaldos. Esto sirvió para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias, y a través de este mecanismo se empezaron a automatizar información, con la desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. Década de 1960. Posteriormente, en la época de los 60, las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudiesen adquirir, dando paso a que se popularizara el uso de los discos, cosa que fue adelanto muy efectivo en la época, debido a que a partir de este soporte se podía consultar la información directamente sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. En la década de 1970, por lo que respecta a la década de los 70, Edgar Frank Codd, científico informativo inglés conocido por sus aportaciones a la teoría de base de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos datos compartidos. Década de 1980. Por su parte, a los principios de los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales, y la SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que la base de datos relacionales, con su sistema de tablas compuesta por filas y columnas, pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. Década de 1990. En la década de 1990, la investigación en base de datos
giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Conceptos seleccionados. Una base de datos es un conjunto de información organizada de manera que pueda ser utilizada eficientemente. La información en una base está organizada en forma de registros. Cada registro contiene la información sobre una persona o un elemento de la base. Por ejemplo, cada registro en el directorio telefónico contiene nombre, dirección y número telefónico de la persona. Cada registro contiene campos. Un campo se utiliza para almacenar una información particular. Por ejemplo, en el directorio telefónico, un campo almacena el nombre, otro campo almacena la dirección y otro campo puede almacenar el número telefónico de la persona. Cada registro contiene cada uno de estos campos y cada registro puede tener información en esos campos. Tendencias. Big Data. Big Data es un término que describe el gran volumen de datos estructurados y no estructurados que inundan una empresa todos los días, pero no es la cantidad de datos lo importante. Lo importante es lo que las organizaciones hacen con los datos. El Big Data puede ser analizado para obtener insights que conlleven a mejores decisiones y acciones de negocios estratégicas. Las bases de datos NoSQL. Las bases de datos NoSQL están diseñadas específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Las bases de datos NoSQL son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar por su funcionalidad y el rendimiento a escala. Esta página incluye recursos que lo ayudan a comprender mejores bases de datos NoSQL y comenzar a usarlas. Ejemplos de utilización: base de datos. En las universidades se utilizan bases de datos para almacenar información de todos los estudiantes, como por ejemplo notas, horarios, información personal y demás cosas que puedan ser de los estudiantes. Otro ejemplo puede ser: cada vez que vamos al hospital se actualiza nuestra información respecto a nuestra salud, nuestros datos personales todo esto en una base de datos. Conclusiones. Se puede concluir que es muy importante las tecnologías y técnicas para el manejo de las bases de datos para dar con rapidez la solución a problemas y acceso a información de una forma óptima y a la mano, donde las personas se reduce el tiempo y así acelerar el proceso de crecimiento, manejo a la información de la mejor manera para facilitar el procesamiento y concluir la forma eficaz y fácil de los datos. Muchas gracias.